El tema de este video será en torno del Microsoft Excel y en él tocaremos las partes principales como son el menú principal, la cinta de opciones, el cuadro de nombres, la barra de fórmulas, la hoja de cálculo en sí, las pestañas de hojas, las barras de desplazamiento y algunos botones adicionales diversos. Adicionalmente, haremos unos ejemplos muy básicos de ingreso de datos. El entorno en Excel es básicamente una ventana que contiene un conjunto de elementos cuyas características y propiedades vamos a ir analizando paso a paso. El primer elemento es la barra de título que se encuentra en la parte superior de nuestra ventana. Contiene dos partes separadas por un guión. La parte del lado izquierdo nos dice el nombre que el archivo tiene. La parte del lado derecho nos dice la aplicación donde este archivo se ejecuta. Cuando nosotros abrimos un archivo nuevo, la computadora por defecto pone temporalmente como nombre libro 1. Cuando nosotros guardemos el archivo y especifiquemos un nombre en particular para nuestro trabajo, dicho nombre aparecerá en esta zona. Hacia la mano derecha aparecen los botones que son típicos de las ventanas de Windows. El botón para minimizar, el botón para restaurar y el botón para salir. Acá hay un botón especial cuya característica la vamos a ver al final de este video. Hacia la mano izquierda, en la parte superior, se encuentra el botón de guardar. Este botón lo usamos cuando queremos guardar rápidamente el archivo, que ya tiene algún nombre específico. Si no tiene algún nombre previamente dado, en la opción de guardar aparecerá la opción para especificar un nombre en particular. Y a su derecha se encuentra la barra de herramientas de acceso rápido. Acá se encuentran los iconos de las opciones del menú que más comúnmente usamos y que por tanto queremos tenerlas de una manera visible más rápidamente. Estos iconos pueden ser customizables o personalizables por el usuario. Un poco más abajo se encuentra la barra de menús, donde se encuentran agrupados las diferentes operaciones que podemos realizar en Excel. Estos agrupamientos se llaman fichas. Por tanto, nuestro menú de Excel se compone básicamente de la ficha Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar y Vista. La opción de programador o ficha del programador inicialmente no se encuentra visible o activada al momento en que instalamos nuestro Excel. Sin embargo, cualquier usuario puede activar esta opción, así como otras fichas que vienen ya predefinidas en nuestro Excel y que inicialmente no son visibles. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que este menú contiene fichas que a su vez son customizables o personalizables. Por tanto, podemos nosotros mostrar u ocultar fichas de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora bien, el Excel es un software sumamente amplio y variado en las diversas operaciones que nosotros podemos realizar con él. Por eso, si tuviéramos que resumir en muy pocas palabras lo que hace cada una de las fichas que se encuentran en el menú principal, podríamos decir lo siguiente. La ficha Archivo maneja toda la operatividad con el archivo en sí, como abrir nuevo archivo, abrir un archivo ya existente, guardarlo con otro nombre, imprimir las hojas de cálculo que se encuentran contenidas en él,
exportar el archivo a otro medio, y en la parte final se encuentra opciones, donde nosotros podemos manejar las diversas características de nuestro Excel y personalizarlo de acuerdo a nuestro gusto. La siguiente ficha es Inicio. Básicamente maneja todo lo que son formatos dentro de la hoja. Tamaño de letra, tipo de letra o fuente, negrita, cursiva, subrayado, bordes, colores, etc. La opción de insertar está relacionado con inserción de filas, columnas, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, objetos, imágenes, etc. La ficha Diseño de página está orientado a definir las características de la impresión de nuestra hoja: márgenes, encabezados, bordes, orientación. La ficha de fórmulas maneja todas las fórmulas que el Excel tiene, de las cuales básicamente podríamos decir que para que un usuario pueda manejar la gran mayoría de problemas cotidianos, debería estar conociendo alrededor de 80 funciones. La ficha de datos nos permite trabajar con la base de datos, como ordenar, filtrar, hacer selecciones múltiples, conexiones con bases de datos externas, separar texto en columnas, quitar duplicados, entre otras bondades. En la opción de revisar podemos manejar la ortografía, la parte de los sinónimos, poder nosotros determinar alguna característica especial con respecto a las fórmulas desde dónde están referenciadas o a dónde están afectando cierto tipo de fórmulas, a qué celdas están siendo relacionadas, cómo proteger una hoja, cómo proteger el libro, etc. En la opción de vista podemos mostrar u ocultar diversas opciones que se encuentran contenidas como elementos en la pantalla principal de nuestro Excel, como son de repente las cabeceras, las líneas de división, lo que son las etiquetas, lo que son fichas asociadas a nuestro archivo. La parte del programador, que como ya mencioné anteriormente, se activa o desactiva de acuerdo a nuestras necesidades, maneja toda la parte de programación en Excel, que está orientado en Visual Basic. Más abajo tenemos la zona de la cinta de opciones. La cinta de opciones es un conjunto de tareas que se activan dependiendo de la ficha del menú principal que es escogida por el usuario final. Así, por ejemplo, si el usuario escoge la ficha Inicio, aparecerán unas tareas en la cinta de opciones asociadas al menú de inicio. De la misma manera, podemos notar que si escogemos Insertar, las tareas de la cinta de opciones van cambiando. Igual con diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y la ficha del programador que opcionalmente puede estar activada en nuestro sistema. Ahora bien, cuando escogemos una ficha y por tanto se activan las tareas en la cinta de opciones correspondientes a dicha ficha, estas tareas se encuentran reunidas formando grupos para su mejor localización. Si tenemos activada la ficha de inicio, por ejemplo, tendríamos que los grupos que se están conformando en la cinta de opciones sería portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas,
y edición. Dentro de cada grupo se encuentran las tareas asociadas a dicho grupo. Por ejemplo, para el grupo formado por portapapeles tenemos las tareas de cortar, copiar formato y la tarea de pegar. A continuación tenemos la hoja de cálculo en sí. La hoja de cálculo es una gran matriz que se compone de columnas y de filas. Las columnas están nombradas con letras siguiendo el orden del abecedario y las filas están nombradas con números. La primera columna es la columna A, luego va la columna B. Si seguimos desplazándonos hacia la derecha con nuestro cursor, vamos a llegar a la columna Z. A la mano derecha de la columna Z se encuentra la columna AA. Si nosotros seguimos desplazándonos hacia la derecha, vamos a notar que esto llega hasta la columna AZ. A la mano derecha de la columna AZ se encuentra la columna BA. Si nosotros seguimos esta misma lógica, vamos a tener todas las combinaciones de columnas y letras hasta llegar a la columna ZZ. En este caso, lo que estamos haciendo es presionar el botón derecho de nuestro cursor para ir avanzando más rápidamente. Ya estamos en la columna U, B, W, seguimos con la columna X, la columna Y, la columna Z. Estamos acá en la columna ZZ. A la mano derecha de la columna ZZ se encuentra la columna AAA. Luego la columna AAB y así seguimos avanzando. Si queremos saber hasta qué columna está nombrada nuestra hoja de cálculo, presionamos la combinación de teclas Control, flecha a la derecha. Y podemos notar que la última columna es la columna XFD. Por tanto, nuestra hoja de cálculo tiene 16.384 columnas. Si queremos regresar a la primera columna, que sería la columna A, presionamos la combinación de teclas Control, flecha a la izquierda. Y comenzamos a bajar. Estamos en la fila 2, en la fila 8, en la fila 14. Si queremos ir a la última fila de la hoja de cálculo, presionamos Control, flecha hacia abajo. Y notamos que hay 1.048.576 filas. Por tanto, nuestra hoja de cálculo es gigantesca. Si queremos regresar nuevamente a la primera posición, presionamos Control, flecha hacia arriba. La intersección de una columna con una fila se llama celda. Por tanto, nuestra matriz se compone de un gran número de celdas. Para nombrar las celdas, lo único que tenemos que hacer es juntar la letra de la columna con el número de la fila donde se encuentra nuestra celda activa. Una celda es celda activa porque nosotros la distinguimos por el borde remarcado que se marca o muestra en nuestra pantalla. Por tanto, para nuestro ejemplo, esta sería la celda D4, esta sería la celda B3, esta sería la celda A1 y esta, por ejemplo, sería la celda G10. En la parte superior se encuentra el cuadro de nombres. En él aparece la dirección de la celda activa o celda donde se encuentra ubicado mi cursor en un determinado momento.
Por ejemplo, si hacemos clic en esta celda, que es la celda B5, dicha dirección o nombre aparecerá en el cuadro de nombres. Adicionalmente, podemos también usar el cuadro de nombres para renombrar a una celda específica. Supongamos que nos ubicamos en la celda B3 y digitamos 0.18, que sería el monto del IGB. Nos ubicamos, hacemos clic donde está la celda B3, nos vamos a lo que sería el cuadro de nombres y quiero renombrar esa celda. No quiero que sea la celda B3, quiero que sea la celda IGB. Damos Enter y lo que hemos conseguido es que para el computador, a partir de este momento, dicha celda, que sería originalmente la celda B3, para el computador se va a llamar la celda IGB y que vamos a poder usar posteriormente en cualquiera de nuestras fórmulas. A su costado derecho se encuentra la barra de fórmulas. En ella se puede apreciar el contenido que tenga la celda activa en un momento dado. Por ejemplo, si colocamos nuestro cursor en la celda A1 y digitamos el número 34 y damos Enter, al regresar a la celda 1, el número 34 también aparece como contenido en la barra de fórmulas. Vámonos ahora a la celda B1. En la celda B1 colocamos el número 12. Por tanto, cuando revisamos el contenido de la celda B1, en la barra de fórmulas aparece el número 12. Si en la celda C1 escribimos una fórmula que nos haga la suma de los contenidos de la celda A1 y B1, tendríamos que poner algo como lo siguiente. Igual, con nuestro mouse hacemos clic en la celda A1 y luego ponemos el operador más y hacemos clic en la celda B1. Al dar Enter aparece el número 46, que es la suma de los contenidos de las celdas A1 y B1. Sin embargo, si observamos detenidamente la barra de fórmulas, notamos que ahí aparece la fórmula cuyo resultado, en este caso numérico, se manifiesta en la celda C1. Por tanto, en la celda C1 tenemos la fórmula que estamos observando acá. Ahora bien, si deseamos cambiar o modificar el contenido de la fórmula, hacemos clic en la celda C1 y podemos ubicarnos en la barra de fórmulas. Y decimos, ahora queremos que sea la suma de A1 más B1 más el número 5. Damos Enter, automáticamente acá aparece el número 51 y en la barra de fórmulas aparece el contenido de la celda. Por tanto, como conclusión podemos decir que en la hoja de cálculo aparece el resultado de la fórmula, mientras que en la barra de fórmulas aparece la fórmula en sí, cuyo cálculo da como resultado el número que estamos observando. Ahora, si nos ubicamos en una celda cualquiera, por ejemplo, nos vamos a ubicar en la celda E1 y escribimos en la barra de fórmulas el número 5. Si queremos anular esto que acabamos de escribir, podemos usar el botón de la letra X y cancelamos el ingreso. Por el contrario, si volvemos a digitar un número, por ejemplo el número 15, y presionamos el botón del check, la máquina asume esto como si fuese un Enter y asigna el valor en dicha celda. Ahora bien, cuando nosotros escribimos una fórmula, esta puede ser
muy simple o muy compleja. Una fórmula simple podría ser, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar o dividir celdas. Una fórmula muy compleja podría ser el cálculo estadístico en una base de datos, búsqueda de información selectiva o extracción de textos de un texto de mayor tamaño. Para ello, el Excel ha creado un conjunto de funciones predefinidas y que se encuentran almacenadas en la biblioteca de funciones del software. Estas funciones nos permiten a nosotros ayudarnos en la solución de los problemas cotidianos. Las funciones están separadas por tipos. Hay funciones matemáticas, estadísticas, funciones lógicas, funciones que manejan base de datos, funciones que manejan errores, funciones que manejan textos, funciones de búsquedas y referencias. Ante tal gama de funciones, el Excel nos provee una ayuda para poder seleccionar rápidamente la función que necesitamos para resolver un problema específico. Por ejemplo, deseamos que en la celda A6 aparezca el promedio de las celdas A1, B1 y C1. Para eso lo que hacemos es colocamos nuestro mouse, nuestro cursor, en el botón FX, botón de función. Hacemos clic allí y aparece una lista de funciones que son las funciones habilitadas para nuestro Excel. Buscamos la función deseada, en este caso promedio, hacemos doble clic y automáticamente el computador nos da una estructura de función. Nos dice, ok, voy a promediar las celdas que van desde la celda A1 hasta la celda A5. Como eso no es lo que yo deseo, agarro mi mouse y marco el rango de A1 hasta C1. Noten ustedes que automáticamente el rango o conjunto de celdas que van a estar involucradas dentro del promedio se actualiza en la barra de fórmulas. Y luego damos un Enter. Automáticamente tenemos el cálculo del promedio deseado. A continuación tenemos este botón que está justo en la esquina entre las columnas y las filas, que es el botón de selección de hoja de cálculo completa. Cuando hacemos clic a este botón, toda la hoja de cálculo queda marcada para realizar alguna operación con ella. Por ejemplo, hago clic en el menú Inicio y puedo seleccionar el balde, que significa el relleno de color de celdas, y selecciono un color en particular, por ejemplo, un color anaranjado. Todas las celdas de esta hoja de cálculo ahora tienen el color anaranjado. Ahora bien, si deseo deshacer la última operación que he realizado, presiono la combinación de teclas Control Z y con eso deshago, en este caso, el color de fondo que he aplicado a todas las celdas de la hoja. Luego tenemos en la parte inferior las barras de desplazamiento, tanto lateral como vertical. Si seguimos bajando, tenemos la zona de las pestañas de las hojas de cálculo. Y acá hay que hacer un comentario. Dependiendo de la configuración del Excel, cuando abrimos un archivo nuevo, es perfectamente posible que tenga una hoja de cálculo, tenga 2, tenga 3 o tenga más hojas de cálculo. En este caso, en la versión que estamos trabajando, cuando abrimos un archivo de cálculo totalmente vacío, totalmente nuevo, tenemos solamente una hoja, hoja 1. En las versiones antiguas del Excel, por defecto mostraba 3 hojas de cálculo: la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3.
Ahora, esto no implica de que no tengamos la posibilidad de adicionar más hojas. Hacia la mano derecha hay un botón que es un más, encerrado en un círculo. Cuando hacemos clic a ese más, automáticamente se inserta una hoja de cálculo nueva. Volvemos a poner el más y se inserta otra hoja de cálculo. Estas pestañas pueden cambiar de nombre. Posteriormente vamos a ver cómo cambiar de nombre a estas pestañas. ¿Cuántas hojas de cálculo podemos insertar? No hay límite en esta inserción. La cantidad de hojas de cálculo dependerá de la memoria RAM con la cual se cuente en la computadora donde el Excel esté trabajando en ese momento. Por tanto, mientras más memoria RAM haya, más hojas de cálculo vamos a poder tener y más información vamos a poder también contener en ellas. Para la parte final de este video, dejé pendiente la explicación del botón que se encuentra en esta zona. Este botón nos permite configurar la visualización de la cinta de opciones. Cuando hacemos clic en este botón, se abre una ventana donde nos dice, por ejemplo, ocultar automáticamente lo que es la cinta de opciones. Hago clic ahí y si nosotros observamos, ya no aparece ni la ficha de menú ni la cinta de opciones relacionada. Esto generalmente lo usamos cuando queremos dar una presentación final más formal a nuestro aplicativo. Ahora bien, si nosotros vemos acá en la parte superior izquierda aparecen tres puntitos. Cuando hacemos clic a esos tres puntitos, temporalmente se visualiza el menú para alguna operación que queramos realizar con él. Y cuando hacemos nuevamente clic dentro de la hoja de cálculo, el menú se vuelve a ocultar. Nuevamente podemos hacer clic a este botón de tres puntos, ¿sí? Y lo que hacemos ahora es marcar nuevamente el botón de visualización y marcamos donde dice clic ocultar automáticamente. Nuevamente esto está siendo ocultado. Presionamos nuevamente nuestro botón, seleccionamos el botón de visualización y escogemos, por ejemplo, la opción de mostrar pestañas. La opción de mostrar pestañas ahora nos muestra las fichas del menú, pero no nos muestra la cinta de opciones. Solamente se visualiza la cinta de opciones cuando hacemos clic en alguna de las opciones del menú. Si hacemos un clic afuera, la cinta de opciones nuevamente se vuelve a ocultar. Por tanto, podemos presionar nuevamente este botón y escoger la última opción, mostrar pestañas y comandos, con lo cual se visualiza la información ya de manera completa, tanto en la ficha o menú principal como en la cinta de opciones respectiva. En resumen, podemos concluir que conocer y manejar adecuadamente las diversas partes que componen el entorno del Excel nos permitirán luego desarrollar aplicaciones sumamente eficientes en nuestra vida laboral. En los siguientes videos estaremos profundizando un poco más en la dinámica de trabajo con la hoja propiamente dicha.